Hola, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días, madrugadas. Aquí estoy otra vez para tener una plática con ustedes de todo y nada, ya saben, acerca de otro lugar que pues en Tampico y en muchos lugares conocemos. Las personas que llegan a Tampico por el lado de Veracruz era casi lo primero que veían. Estoy hablando del lastimosamente conocido penal de Andonegui. Este se construyó en tiempos de la Revolución, pero mucho antes este lugar ya tiene una historia. Hoy en día está funcionando como el Museo Barco del Niño y está lleno de muchísimas historias que más adelante les platicaré como datos curiosos. Este se empezó a edificar durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón. ¿Sí? Este lugar se tenía contemplado que en su interior albergara 150 reos, perdón, en 3 barracas o alas, no sé cómo se les pueda decir adecuadamente. Según yo, son barracas, la forma en que se tiene que decir, más no estoy segura. Al rato se los pongo en un recuadro como regularmente le hago cuando no estoy segura de algún dato. Hubo fugas muy sonadas, entre ellas creo que la primera que hubo fueron 3 reos estadounidenses y un mexicano. Esa fue en el año de 1975. Otra, si mal no recuerdo, si no, ya estoy confundiendo la fecha, pero ahorita se las aclaro. Pero hubo otra del famoso Capitán Fantasma, el señor Santiago Reyes Quesada. Ese señor, fíjense que se escapó de una forma muy curiosa. Adentro de lo que es el penal o de la mayoría de las cárceles, creo que a todas las personas que están ahí dentro, salud, ya saben que estoy tomando un delicioso Quintana Roo. No puedo evitarlo, aparte de que me gusta mucho, tengo que pasar saliva. Y si de por sí el ratón me carbura lento, porque luego se me andan brincando las ideas. Pero bueno, les decía que la forma en que esta persona escapó, el Capitán Fantasma, fue muy curiosa, porque les dan la opción o les enseñaban a trabajar para que supuestamente salieran reformados o con un trabajo para que no fueran a recaer en la misma situación que los había llevado ahí, ¿no? Entonces les daban un oficio. Esta persona construyó una alacena. No sé de qué tamaño estaría, ¿verdad? Pero para haberse fugado dentro de la alacena estuvo como que medio complicado. Tuvo que verse una alacena muy grande. Esa alacena él la hizo dentro del penal, la vendió y él se fugó en esa alacena. Entonces yo creo que estuvo magistral, muy elaborado, muy cómico, porque está chistoso, ¿no? Como que están los guardias queriéndole disparar a cualquiera que se amotine y se sale un güey en una alacena. Pues digo, a mí me causaría gracia, y si fuera los encargados del penal me hubiera autocorrido yo sola por tarada. Pero bueno, entre sus presos ahí también hubo mucha gente de la nota roja, hubo gente humilde, malviviente, rateros, que de oportunidad o de necesidad, que se les puede decir. Hubo también entre los presos famosos, desgraciadamente por eso se hicieron famosos como muchos asesinos seriales. Este fue un violador que fue muy sonado aquí en Tampico en los años 80. Lo apodaban el Chacal, ¿sí? Creo que en 1922, que fue el año exacto cuando se abrió este lugar como penal, cuando se inauguró, fue el miedo de todas las personas que sabían que iban a tener que ser detenidos y que los iban a poner ahí.
Tenía unas celdas de castigo horribles. Digo, ninguna celda es bonita, pero esta estaba horrible. Más al rato les voy a poner una imagen. Logré rescatar algunas. Hay muchísimas, o había muchísimas imágenes, pero es complicado conseguir las fotos de hace de 50 años, 60 años, no. Como en el capítulo pasado que les comentaba, que platicaba el naturista, también llegué a ir al penal de Andonegui, llegué a ir a visitar a una persona muy cercana. Yo estaba también muy chiquita y, y no era un lugar bonito, o sea, para nada, o sea, es imponente, porque el lugar es imponente, pero no era un lugar bonito, o sea, pero bueno, seguimos platicando. Eh, Creo que el lugar cerró porque para, para las 150 personas que estaba contemplado, ese lugar rebasó al 1000% su capacidad. Estaba exageradamente lleno de gente. No eran suficientes los lugares. Había, como en todo centro penitenciario, desgraciadamente, hay y existe corrupción. Digo, había gente que ahí se tenía que pagar por todo, por tener un mejor trato, porque no te pusieran a lavar baños, porque no te pusieran a cocinar, o para tener algún tipo de privilegio. O sea, para todo tenías que pagar. Digo, la corrupción es enorme, como les comento, en cualquier lugar. Otro punto por el cual también llega a cerrar sus puertas es por la cuestión de la ubicación, porque está haz de cuenta que en el corazón de donde casi que empieza, termina Tampico y comienza Madero, porque les comento, estamos junto con Pegados, nos divide un camellón, entonces es una zona completamente, hay casas al lado del penal, no es algo que esté como que lejos, entonces imagínense una fuga, algún problema, pues yo creo que era un riesgo que no querían correr, y como les comento, también estaba muy poblado. Hubo varios problemas, de los cuales ya recuerdo, ya un poco yo más grande. Entonces toman la decisión, lo quitan de ahí. Pero bueno, entre los datos curiosos que pude encontrar, eh, son, son muchos, pero no les voy a decir todos. Salud. Se construyó pensando en 1922 que el gasto neto, sería de 267,627 pesos. Lo estoy agachando porque tengo que leerlos, no me los pude aprender. Pero su costo para 1923, si la mano de obra fue de 379,726 pesos. Si la mano de obra. Entonces, el terreno ya había sido donado por el ayuntamiento. Se frenó la construcción, porque se había excedido el presupuesto el 23 de junio de 1923. Entonces pasa un poquito de tiempo y el ayuntamiento se hace cargo y ya abre otra vez en enero 23 de 1924. Les comentaba que antes de que el penal de Andonegui fungiera como tal, este lugar fue un fuerte. A principios de 1829 se libró una batalla contra europeos, ¿sí? Las imágenes, pero es complicado conseguir las fotos de hace de 50 años, 60 años, no. Como en el capítulo pasado que les comentaba, que platicaba el naturista, también llegué a ir al penal de Andonegui, llegué a ir a visitar a una persona muy cercana. Yo estaba también muy chiquita y no era un lugar bonito, o sea, para nada, o sea, es imponente, porque el lugar es imponente, pero no era un lugar bonito, o sea, pero bueno, seguimos platicando. Creo que el lugar cerró porque
para, para las 150 personas que estaba contemplado, ese lugar rebasó al 1000% su capacidad. Estaba exageradamente lleno de gente. No eran suficientes los lugares. Había, como en todo centro penitenciario, desgraciadamente, hay y existe corrupción. Había gente que ahí se tenía que pagar por todo, por tener un mejor trato, porque no te pusieran a lavar baños, porque no te pusieran a cocinar, o para tener algún tipo de privilegio. O sea, para todo tenías que pagar. La corrupción es enorme, como les comento, en cualquier lugar. Otro punto por el cual también llega a cerrar sus puertas es por la cuestión de la ubicación, porque está haz de cuenta que en el corazón de donde casi que termina Tampico y comienza Madero, porque les comento, estamos junto con Pegados, nos divide un camellón, entonces es una zona completamente, hay casas al lado del penal, no es algo que esté como que lejos. Entonces imagínense una fuga, algún problema, pues yo creo que era un riesgo que no querían correr. Y como les comento, también estaba muy poblado. Hubo varios problemas, de los cuales ya recuerdo, ya un poco yo más grande. Entonces toman la decisión, lo quitan de ahí. Pero bueno, entre los datos curiosos que pude encontrar, eh, son, son muchos, pero no les voy a decir todos. Salud. Se construyó pensando en 1922 que el gasto neto, sería de 267,627 pesos. Me estoy agachando porque tengo que leerlos, no me los pude aprender. Pero su costo para 1923, si la mano de obra fue de 379,726 pesos. Si la mano de obra. Entonces, el terreno ya había sido donado por el ayuntamiento. Se frenó la construcción, porque se había excedido el presupuesto el 23 de junio de 1923. Entonces pasa un poquito de tiempo y el ayuntamiento se hace cargo y ya abre otra vez en enero 23 de 1924. Les comentaba que antes de que el penal de Andonegui fungiera como tal, este lugar fue un fuerte. A principios de 1829 se libró una batalla contra europeos, ¿sí? Al mando ¿cómo se llama? De los europeos venían comandados por Isidro Barrada, pero el capitán granadero de granaderos, el coronel Juan Andonegui, la defendió. Yo creo que es de ahí donde viene el nombre, por el apellido. Perdón, tuve que hacer un pequeño corte porque me hablaron por acá, pero bueno, sigo con ustedes. Les comenté que tuvo función como fuerte 78 años. Como penal también tenía un pabellón de 2 pisos, en una parte, en la parte superior. En la parte superior tenía 2 juzgados penales, una terraza y un reloj con 4 carátulas que estaba en la frente de lo que viene siendo la entrada al penal. En 1925, esto también me causa mucha gracia, pero suele pasar mucho cuando alguien va a los lugares a los penales, que se les ocurre hacer alguna cosita rara de este tipo, ¿no? Pero llega una señora, de nombre Domitila,
llega y entre sus ropas ella intenta meter una cantidad bastante grande de marihuana para dársela a las personas que estaban dentro. No estoy segura si era su sobrino o un hijo al que le trataba de hacer llegar la marihuana, pero bueno. Y pues bueno, pues la descubrieron y terminó presa ella también ahí en el penal. El primer crimen pasional que hubo en el penal fue el lunes 3 de junio de 1925. Fue cometido por el señor Lindy Barbazul. Este señor era, ¿cómo se le puede decir? Un traficante de billetes o un falsificador de billetes. Entonces llegó su esposa a la visita conyugal y no sé qué fue lo que pasó, porque discutieron, no se sabe de ciencia cierta, pero cuando entran los guardias, así como que se acabó el tiempo de la visita conyugal, encontraron a la esposa del señor acuchillada porque el señor la había matado. Ese fue el primer crimen pasional que hubo dentro del penal. Obviamente hubo muchos, pero pues bueno, creo que es como que el primero, y el primero pues nunca se olvida, ¿no? Aguantó, o sea, en catástrofes naturales, aguantó el huracán Hilda sin ningún problema, porque ni siquiera le llegó el agua ni tantito, porque como está en una de las partes más altas de Tampico, bueno, Tampico y Madero, porque luego se enojan los de Madero si no los menciono, entonces estamos así, medio raros. Aguanta el huracán Hilda en 1955 y el huracán Inés en 1966, que fueron devastadores para la zona, pero el penal, así como que, o sea, le hizo los mandados, pero bueno. Hubo muchísimos presos de renombre. Pues híjoles, entre los más actuales, una persona político de aquí, el señor Susapol en 2002. Como les comento, el Chacal estuvo, un famoso porro de la UAT, estuvo ahí también una temporada. El señor Diego Navarro también estuvo ahí, por ahí pasó. Pero bueno, en 1995, algunos años antes de que cerraran, ahí se encontraba, ay, salud, porque este punto en particular me pone un poquito nerviosa, pero voy a omitir los nombres por razones de seguridad y de tranquilidad mía, pero sí tengo que hacer mención. Salud. Les comento, en 1995 había una persona ahí, era un narcotraficante muy famoso y muy peligroso, independientemente de lo famoso. Entonces a él lo tenían que trasladar a otro lugar. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente hay un complot para que pues no lo trasladen o para que se pueda fugar. Ingresan armas en complicidad con las personas que están a cargo de la seguridad de ahí del penal. Como les digo, no es el único lugar en Tampico o en Tamaulipas donde hay corrupción, donde pasan ese tipo de cosas, desgraciadamente, pero pasan. Entonces, entre las cosas que logran pasar, hay una pistola, una Magnum 3, déjenme ver el dato, porque una Magnum 357, esta la logran meter al penal. Entonces, entre la revuelta, entre el relajo que se arma, porque no fue tantito, llegó un grupo de apoyo al que le decían los Pintos. Entonces llegó a apoyar a las fuerzas federales que venían para el traslado, y como les repito, se hizo un mega, que no puedo decir la palabra, pero los que más o menos me entienden leer los labios ya saben qué quiero decir. Pero entre todo eso, le dan un balazo a uno de los prisioneros que están ahí, se le dan un balazo en la cabeza, entran ambulancias, a final de cuentas trasladan a la persona, pero cuando logran calmar todo, y revisan celdas, en la celda de la persona del que les comento que iban a trasladar, por el que se hizo todo este desgarriate, encuentran cerca de
$50,000, $50,000 en efectivo, obviamente para hacer pagos o que le iban a servir para su escape, para poder fugarse. No lo logró, lo trasladaron a otro lugar, pero les digo, no voy a dar el nombre por seguridad, no porque no lo sepa, porque aquí lo tengo, pero tampoco lo voy a poner en la pantallita. El penal de Andonegui, tal cual, del que les estoy platicando, cierra en octubre 25 del año 2005. Del año 2005 cierra sus puertas después de 81 años de estar en función como penal, y con él los internos que estaban presos en ese momento se trasladan a Altamira, a un lugar también bastante seguro, bastante lejos de nosotros. No sé qué tan cerca esté de las casas de Altamira, porque ha crecido mucho, y como les digo, Tampico, Madero, Altamira estamos junto con pegados, pero bueno, ya cierra sus puertas, pero dentro de las instalaciones se quedan muchas injusticias, porque así como hay gente que merecía estar ahí, hay gente que en realidad a veces no tenía ni para comer, y su único delito había sido robarse una hogaza de pan, o agarrar unos huevos, agarrar un litro de leche, porque también pasaba, entonces por eso iban ahí. Hubo mucha gente que sí cumplió su tiempo y por buena conducta logró salir, gente que cumplió toda su sentencia y que salió reformado, como gente que entraba y salía como por su casa, que no aprendía la lección. No fue un lugar bonito, no fue un lugar cómodo, quedaron muchas lágrimas, se truncaron muchas vidas, porque desgraciadamente hubo muchas cosas que no estuvieron bien, muchos pleitos, o sea, entonces, pues bueno, eso es lo que yo les quería platicar acerca del penal de Andonegui un poquito. Como museo, ahorita, como museo de niño, les comento, no está abierta toda la instalación, todo el penal, está abierta, obviamente creo que las ciertas partes están cerradas al público, están con señalamientos por los cuales no puedes pasar. Cuando recién cerró, o sea, antes de que lo hicieran museo, estuvo algún tiempo tal cual, vacío entre comillas, pero se estuvieron dando recorridos turísticos. Están recién salidos los procesos, como que quitaron el mobiliario, pero iba gente a ver cómo eran las celdas, a platicarles quién habían sido los presos, cómo era la vida, ¿me entiendes? Entonces mucha gente iba ahí a recorridos turísticos, a que les contaran historias de terror. No las conozco, por eso no se las puedo platicar, y como no las sé, pues para qué se las invento, ¿verdad? Pero eso con el tiempo, bueno, lo cerraron. Te digo, recientemente está funcionando como museo. La cuota que cobran es mínima, el lugar está muy bonito por dentro, lo hicieron muy mono, muy acogedor, como para que fuera un buen proyecto, para que los niños se diviertan. No sé, honestamente, si a los niños les dan pláticas de todo lo que hay detrás, o de todo lo que hubo, o en sí para qué sirvió, si nada más le dicen, bueno, aquí fue un penal o fue una cárcel. No desconozco esa parte de la historia, pero me imagino que se las tienen que decir, ¿sí? Pero como en todos lados, siempre los seres humanos o los historiadores o nada más te dan la parte bonita de la historia, lo que quieren que sepamos. No nos enseñan el trasfondo, las cosas reales, porque muchos podemos tener un concepto de una persona o de un lugar muy equivocado al que realmente es. Pero bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Gris, les dejo muchos besos. Descansen, buenas noches, los quiero.